proceso de satisfacción a partir de diferentes elementos. Hablar de necesidades es hablar desde un posicionamiento. En este caso, bueno, estos tres paradigmas que, como bien mencionaba el profesor Díaz en su exposición anterior, es donde nos vamos a centrar para el análisis de las diferentes concepciones sobre necesidades y sobre los abordajes a posteriori. Algo que no mencioné, creo que es trascendental para entender esto, es la bibliografía que vamos a tener de referencia. Para este apartado, el apartado de necesidades, vamos a tener en cuenta la bibliografía de necesidades sociales de Mario Heller, que eso también ya lo vamos a dejar registrados en el Classroom para que ustedes puedan leer. Son 139 páginas, pero vamos a hacer alusión al primer y segundo capítulo solamente para la lectura. Hablar de necesidades desde la cuestión positivista nos aboca sobre la cuestión orgánica. La cuestión orgánica remite a los aspectos sobre la biología, la alimentación, el consumo de bebidas, el abrigo, la alimentación, la contención, todas estas cuestiones que hacen a la reproducción de la vida. Desde el interpretativismo vamos a focalizarnos en una cuestión más social, en algunos aspectos culturales, donde el elemento de necesidad se va a transformar en un elemento subjetivo que va a estar determinado por los aspectos culturales y sociales de un determinado espacio, o de una comunidad en este caso. Desde la postura sociocrítica, del paradigma sociocrítico, hablar de un proceso histórico donde se atraviesan los conceptos de producción y reproducción van a ser trascendentales para entender que esto se constituye, las necesidades, en función de un determinante histórico, en función de una relación de clases donde la obtención y satisfacción de las necesidades van a estar determinados por el posicionamiento dentro de la estructura social. A ver, continuamos. No me deja continuar. Bueno, en la bibliografía de referencia de Mario Heller, él desarrolla desde un pensamiento positivista hasta una cuestión sociocrítica, marcando elementos transitorios de referencia en cada uno. En el positivismo comienza haciendo alusión a un autor que seguramente ustedes ya han leído, han visualizado, han trabajado en diferentes asignaturas y en particular sobre el social y cultural, la asignatura de Antropología Social y Cultural, donde en el momento funcionalista, del paradigma funcionalista, ustedes han indagado sobre el autor que es Branislaw Malinowski. Branislaw Malinowski, que establece las cuestiones de las necesidades, que habla sobre la satisfacción de las mismas, que habla de la constitución de las instituciones, hacemos referencia, este autor hace referencia, mejor dicho, sobre las necesidades desde esa lógica. Una lógica que se centra desde el positivismo, teniendo en cuenta aspectos desde la biología como determinantes de un comportamiento sobre los hombres, que están pautados y atravesados por un conjunto de creencias y de normas. En su texto Argonautas del Pacífico Sur, de principios del 900, en su contextualización sobre las Islas Trobriand, él establece esta cuestión sobre las necesidades, ¿no? Que las necesidades responden a cuestiones biológicas que se presentan dentro de un marco social, que son satisfechas en función de las relaciones sociales dentro de un contexto. Este contexto está atravesado por un conjunto de normas y creencias que regulan las formas de satisfacer esa necesidad. Entonces él plantea que existen aspectos biológicos para la satisfacción de los mismos, los cuales, mediados por estos instrumentos sociales, se satisfacen.
que son cuestiones universales, entonces él puede decir que estos son reproducibles en diferentes contextos, en diferentes grupos. De allí la universalidad, que es un rasgo característico del positivismo, ¿no? Entonces, en esta lectura podemos ir distinguiendo esos aspectos claramente marcados hacia una cuestión paradigmática, que en este caso es el positivismo. Claramente esto, como ha sucedido con los diferentes paradigmas, ha entrado en contrariedad, ¿no? Porque hablar solamente de que las necesidades se sitúan en un aspecto biológico es reducir a las mismas a un grupo limitado, ¿no? Entonces, desde el interpretativismo surge una respuesta hacia unos aspectos no respondidos por el posicionamiento positivista. Porque al ser limitado, según el positivismo, no surgirían nuevas necesidades, ¿no? Ya estarían establecidas estas necesidades de tipo biológico. Entonces el interpretativismo señala, o las corrientes dentro del interpretativismo señalan, mejor dicho, que existen un conjunto de necesidades que responden a un orden social, a un orden cultural, que se van constituyendo en función de las dinámicas que se presentan dentro de los diferentes conjuntos y grupos humanos, ¿no? Entonces, comenzar a hablar de estos nuevos de estas nuevas necesidades, o no sé si decirlo nuevas necesidades, sino de otras necesidades que no responden a un plano biológico, sino que responden a un plano social y cultural, que se constituyen en un marco de la subjetividad del contexto de donde surgen, ¿no? Entonces, en este sentido, como lo estamos atravesando, y es válido creo el ejemplo, la conectividad es una de estas necesidades, ¿no? La conectividad es una necesidad. Hoy por hoy, si no tendríamos conectividad, nos podríamos comunicar y saciar esa necesidad educativa que se presenta. Entonces, desde el interpretativismo se considera que emergen nuevas necesidades en función de la interacción social atravesadas por las cuestiones culturales específicas. Desde el posicionamiento sociocrítico, materialismo histórico dialéctico, emergen otros elementos, ¿no? Se tienen en cuenta los elementos biológicos, porque existen los elementos biológicos, las necesidades biológicas, que son satisfechas por tus relaciones sociales, y entiende que existen nuevas construcciones sobre las necesidades en función de la interacción social atravesados por un contexto cultural, pero también desde la postura sociocrítica, el paradigma sociocrítico, se agregan a estas cuestiones el proceso histórico, la historicidad, perdón, no salía la palabra, que en relación a los procesos históricos, en esta interacción entre la cuestión de la producción y la reproducción, de la asimetría social que se presentan entre los diferentes conjuntos, se establecen necesidades, y esas necesidades van a responder a diferentes grupos en función de esa carga histórica, ¿no? Y ahí va un ejemplo en relación a algunas necesidades. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación es una necesidad biológica, ¿no? Necesitamos alimentarnos para sobrevivir, para vivir, ¿no? Desde el positivismo aceptaríamos que esto es una necesidad biológica. De la cuestión interpretativista hablaríamos que la necesidad tiene una cuestión biológica, pero una cuestión cultural y social. Yo necesito alimentarme, pero en función de mi patrón cultural, de mi espacio social, vamos a seleccionar con qué alimentarnos, ¿no? Desde la postura sociocrítica, o de la perspectiva sociocrítica, el posicionamiento sociocrítica, diríamos, hay que alimentarse porque es una cuestión biológica. Está determinado por un conjunto social y por una cuestión cultural el proceso de alimentación. Pero también la cuestión histórica y la cuestión de clases y de grupos va a determinar con qué me puedo alimentar, ¿no?
y esto también habla sobre el acceso a los recursos que dentro de un contexto capitalista, un sistema capitalista, va a estar limitado en función al acceso a los alimentos, en función de esa asimetría social que se presenta, ¿no? Y ahí comenzaría una nueva discusión sobre cómo satisfago esa necesidad. Esa necesidad se constituye en un espacio social, como una cuestión biológica, pero es determinada por el posicionamiento que tiene el sujeto y las personas dentro de un espacio social y de una comunidad. Entonces, la importancia que se presenta sobre comunidad, sobre necesidad y sobre esta relación e interacción sobre, sobre los paradigmas de la modernidad es generar una propuesta de entendimiento de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba al profe Díaz hablar de comunidad desde la postura de Anderek y escuchaba esas definiciones, esas aproximaciones que plantea ese autor, decir, y ir identificando algunos aspectos que se asocian al positivismo. Por ejemplo, cuando escuchaba la propuesta de Anderek, decir que la comunidad se restringe a un área geográfica, y hablar de área me genera una limitación, ¿no? Entonces, esas cuestiones de restricción también se pueden asociar al positivismo, ¿no? Porque el positivismo restringe algunas características que son objetivas y medibles, ¿no? Hablar de la propuesta de Ezequiel Anderek también me habla de una cuestión en vez de un área, el autor mencionaba un espacio geográfico, ¿no? Entonces el espacio ya deja de ser una cuestión objetiva y se transforma en una cuestión subjetiva, ¿no? Propia de un abordaje interpretativo. Y hablar de la propuesta de comunidad de Max Agüero, cuando él inicia hablando de que la comunidad es una categoría de sentido, ya hablar del sentido habla de una cuestión propia de un conjunto, y la construcción, hablando de una categoría propia de un abordaje, de un enfoque, mejor dicho, cualitativo, ¿no? Y seguir desarrollando estas cuestiones del proceso histórico, de la construcción, desconstrucción, reconstrucción histórica, mediado por los procesos simbólicos, me genera o asocio a elementos sobre la cuestión sociocrítica, ¿no? A forma de ejercicio. También esto repensando en la cuestión del examen, ¿no? Que bueno, ya charlaremos más adelante, poder no solamente decir o asociar una definición a un concepto, sino caracterizarlo, argumentar por qué considero que no corresponde o se asocia a alguno, nos va a generar una propuesta o argumentos, mejor dicho, para ser más críticos y reflexivos para tener en cuenta algunos aspectos. Propiamente en el texto de Mario Heller, él va desarrollando los diferentes autores y de una forma secuencial en forma a los paradigmas de la modernidad. Entonces, cuando hagan la lectura de Mario Heller, pueden ir asociando y haciendo una lectura paralela sobre los paradigmas para ir viendo en cuál de cada uno de estos autores que mencionas, que son Malinowski, Magniff y Marx, son los autores de referencias que toma Mario Heller, e incluso él mismo, para entender qué son las necesidades. Y las necesidades en sí, al igual que comunidad, no hay una definición apropiada, correcta, sino va a estar en función del abordaje que uno necesite o realice sobre una comunidad. Hablar de una definición positivista puede ser válida en algún momento si se adecua a mis necesidades de abordaje en una comunidad. Hablar de una cuestión sociocrítica también. Claramente que cada una de ellas va a tener una limitación sobre algunos aspectos de una realidad, ¿no? Entonces, tener un bagaje sobre los conceptos de comunidad y de necesidades nos va a permitir tener también una perspectiva para generar una propuesta que se adecue a nuestra realidad, ¿no? Bueno, siquiera eso yo creo que corresponde y que considero que es una cuestión a tener en cuenta cuando uno realiza un abordaje.
solamente eso para terminar con la cuestión de necesidades, ¿no? Profe. Gracias, Rafa. Bueno,